Amén. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso junto a ti y como familia, compartiendo y gozándonos, Señor. Queremos pedirte también en este momento que hemos de estar leyendo tu palabra y compartiendo, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, que podamos ser oidores sabios y yo poder, Señor, transmitir y compartir, Señor, con sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo te invito a abrir tu Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13. En el libro de Jueces 13. Los versículos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Fíjense cuál era la misión del niño. Está en la parte 15c, dice: él salvará a Israel de los filisteos, o sea, del pueblo enemigo, del pueblo que tenía subyugado a Israel. Él lo salvaría. Fíjense ustedes que algunas de las características que nosotros encontramos en la palabra de Dios acerca de este niño que se llamó Sansón, nosotros estamos acostumbrados a ver las películas, y cuando más de uno vimos la última película y vimos que era tan morenito, alguno dijo: ay, me venía a preguntar, pero pastor, ¿es bíblico que sea moreno y eso? Yo qué sé. Lo que sé, lo sé. Lo que no sé, no lo sé. No sé. Me supongo que por la zona donde él era y todo lo demás sí, pero no sé cómo era. La cuestión es que este muchacho tenía unas características. Fíjense ustedes, Dios ya tenía planes con él, y desde el vientre de la madre Dios ya da palabra. Ya da palabra y le dice que va a ser un separado, va a ser un consagrado. Va a ser alguien que va a ser distinto a todos los demás. Alguien sobre el que va a estar la marca y el sello de Dios para una tarea especial. Y esa tarea no era cualquier cosa, esa tarea era conducir al pueblo de Dios, porque ¿sabe una cosa? En ese periodo tan fuerte de oscuridad que tenían, porque ¿sabe una cosa? El pueblo de Dios se había desmadrado vez tras vez. Cuando el pueblo de Dios se desmadraba en pos de ídolos, en pos de sus propios pensamientos, de su propia concupiscencia, de pronto venían los pueblos enemigos y lo oprimían, lo subyugaban hasta querer ya aplastarlo y prácticamente destruirlo. Y cuando eso sucedía, ¿sabe que de pronto el pueblo en su desesperación clamaba a Dios? Levantaba su voz a Dios, y sabe que Dios en su misericordia levantaba a alguien como juez en medio de Israel, para que este hombre fuese un caudillo y pelease contra los enemigos y sacara a los enemigos a Israel de la opresión de los enemigos, y pudiese traer libertad al pueblo de Israel. Eso sucedió vez tras vez. Muchos jueces, hubo unos cuantos jueces, entre ellos Débora, Sansón y otros más que usted puede leer. Jueces, hombres y mujeres, hombres, y en el caso de Débora una mujer que Dios levantó para que librase al pueblo. Y sabe que cuando de pronto Dios tenía en sus planes levantar a Sansón para que librase al pueblo de Israel de la opresión que estaba teniendo con los filisteos, él debía ser alguien que estuviese y permaneciese delante de la presencia de Dios. Aún desde el nacimiento ya fue anunciado por los ángeles. Y yo te pregunto, si tú supieras hoy día que alguien le ha anunciado el nacimiento de alguien viniendo los ángeles. ¡Buah! Le ha dicho que va a ser grande en el pueblo de Dios, que va a conducir el pueblo de Dios. Le ha dicho eso, ¿tú qué pensarías? ¡Qué fuerte! Y si fueses tú que sabes que sobre tu vida está eso, ¿qué dirías? ¡Qué privilegio! No me voy a apartar nunca del Señor. Pues mira, tú has sido escogido del vientre de tu madre.
Tú tienes palabras de Dios sobre tu vida. Y Dios te ha levantado para que sirvas. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, cambiando el tema. Sigamos. A veces se me va esos lapsus, ¿vio? Así. Y tengo que hacer que vuelva otra vez. Bueno, nada, usted me entiende. Mire, fíjese usted que Sansón era nazareno. Desde el vientre de su madre era ya consagrado. Los requisitos de nazareno era que debía abstenerse de las bebidas embriagantes, que debía, ni tinto de verano entraba ahí, nada de bebidas embriagantes, nada de cortarse el cabello, tenía que ser su cabello consagrado, y nada de tocar cadáveres muertos. Tenía, mire, en la vida este muchacho promesa de Dios, tenía realmente padres consagrados, que hasta sus padres eran hombre y mujer de Dios, consagrados, temerosos a Dios. Tenían todas las condiciones para que este muchacho cumpliese el propósito de Dios estupendamente. ¿Sabe una cosa? Él estuvo 20 años como dirigente de Israel. Y en los 20 años no podemos ver que haya tenido éxito, perdóneme la expresión así si quiere oírlo así, éxito como debiera haberlo tenido. Pero ¿sabe por qué no lo tuvo? No porque Dios no hubiese preparado el ambiente o la atmósfera adecuada, sino porque él era un cabezón, como muchas veces somos nosotros. Y mire usted una cosa, Sansón está puesto también en la lista de los héroes de la fe, en Hebreos también. Y Sansón significa sol, o sea, como el sol. O sea, hasta eso había previsto Dios. Que fuese alguien, que una luminera que estuviera ahí, que fuese alguien especial. Mira, su historia está narrada y llena de indiscreciones de su parte y de debilidades de su parte. Tristemente, cuando debiera ser todo lo contrario. Mire, en momentos que tú puedes leer, y ya me gustaría que tú lo leas en tu casa, la historia de Sansón, ahora no es el tiempo, gracias. Porque algunos se empiezan a fascinar y empiezan a leer en el culto, ¿vio? Y se olvidan lo que estamos compartiendo. Después en tu casa lo lees. Mire, fíjense ustedes, de pronto Sansón, en muchos pasajes, se lo ve motivado por una venganza. Pero no la venganza como Dios quería posiblemente que fuese motivado por un celo santo. Ayer compartía nuestra hermana Adriana a la mañana en la oración, la importancia del celo santo. Ese celo que te entra por las cosas del Señor, cuando oyes un vituperio para el Señor, cuando de pronto oyes o ves actitudes que no corresponden, ese tipo de cosas que te entran adentro como una... Pero nosotros a veces queremos justificar la ira propia con el celo del Señor, o con lo que nosotros sentimos por las cosas del Señor. Y Sansón, en lugar de sentir un celo por las cosas del Señor, por quién él era y por cómo él había sido escogido y caminar rectamente, su celo por las cosas del Señor se dirigía a otro lugar y era una ira propia y personal. Mire, para que yo me puse a recopilar algo para comentarle. En algunas oportunidades, usted sabe que Sansón tenía ¿qué cosa? Fuerza. ¿Tenía mucho músculo? No lo sé. Lo que sé que tenía pelo. Pero músculos no sabemos. Porque nosotros nos hacemos, porque la mente que nosotros tenemos es que alguien de mucha fuerza tiene que salir con mucho músculo. Pero no se olvide una cosa. Piense usted que él no era fuerte por sus músculos. Él no era fuerte por lo aquí estoy y yo soy. Él era fuerte por el Espíritu de Dios que estaba en él y que le había dado. Tampoco era fuerte por el pelo. Porque algunos dicen, ¡guau! El pelo tenía la fuerza de Sansón, por eso cuando se le cortó. No, ¿sabe qué pasó? Y me estoy adelantando, pero como usted sabe la historia, entonces, ¿sabe por qué perdió la fuerza él cuando el pelo? Porque él realmente, el pelo era un simbolismo de parte de Dios. En cuanto a ser el nazareno. Entonces de pronto ese pelo que era simbolismo en él, cuando él permitió que se le cortase, es porque realmente mancilló hasta lo último que Dios le había dado. Ese es lo que pasó. Pero no es que la fuerza estaba en el pelo. Entonces nosotros nos hacemos aquí un puah.
unos músculos todos así. Pero ¿sabe que no sabemos? Posiblemente era tamaño mediano, pero como venía el Espíritu de Dios sobre él se crecía en ese momento. Mire, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en algunos momentos tuvo unos enojos tan fuertes, el día de cuando se casa por primera vez, porque tuvo 3 casamientos, no era tonto el hombre, tuvo 3 casamientos, y el primer casamiento que tuvo, ¿sabe que se enfadó en un momento determinado, en la fiesta, y jugó una apuesta y todo lo demás, y para cumplir la apuesta de unas prendas, de unos vestimentos que necesitaba, fue y mató 30 hombres? Y le sacó las prendas y las trajo. Dice que también en un momento dado, cuando después que mató a los 30 hombres, cogió 30 zorras, les ató la cola a las zorras, le encendió fuego a las zorras y las largó por el sembrado para que ardiese todo. Mire usted que eso no era celo de Dios, porque no se estaba defendiendo ya la causa de Dios, estaba defendiendo su propia causa. Estaba desvirtuando lo que Dios le había dado. Mire, fíjense ustedes, en un momento se airó y con una quijada de burro mató a 1000 personas. En un momento de todo esto y mucho más que usted puede leer. Y lo hizo con venganza y lo hizo con un resentimiento por cosas que él se sentía afectado. Él era un hombre que tú lo puedes ver en la palabra, obraba por el impulso, pero no obraba por la sabiduría. Pregúntale al que está al lado tuyo. A mí no me... Espere, no le pregunte algo que yo no le he dicho, espere. ¿Tú qué eres? ¿Obras por el impulso o con sabiduría? Yo he entendido de aquí que todos dicen con sabiduría. Miren, cuando obramos por impulso, no pensamos. ¿No pensamos o pensamos? No. Lo que me viene a la cabeza, ¡fuácate! Lo que me viene para hacer, ¡fuácate! Estoy obrando por impulso. Y alguno dice, sí, pastor, está bien, pero no hay que ser tan racional, hay que dejarse un poco más llevar. Y alguno dice, hay que dejarse llevar más por los sentimientos. Mire que, sí, mira, yo no te quiero decir nada, pero mira, Sansón se dejó llevar por los sentimientos y no veo cómo estuvo. Mire, nosotros de la palabra de Dios nos enseña que hay una sabiduría humana y hay una sabiduría de parte de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que cuando que el ser humano no tenemos que actuar por impulsos humanos, tenemos que actuar por sabiduría de Dios depositada en nuestras vidas. ¿Cómo se adquiere? Dice que el que tiene falta de sabiduría la pida a Dios, porque Dios dará sabiduría abundantemente. ¿Y cómo se pide? Buscando al Señor. Pero no podemos pretender que nos dé algo que no, si no buscamos al Señor. Mire, cuando nosotros lo vemos aquí a Sansón, un hombre que obraba por impulsos, pero no con sabiduría, tenía debilidades que nunca sujetó ni nunca domó, por decirlo así, que nunca subyugó. Tenía unas debilidades que, ¿sabes una cosa? Que lo dominaban a él, en lugar de él subyugar las debilidades que él tenía. Tenía orgullo, era absoluto, era un niño caprichoso. Cuando de pronto dice la Biblia que sale, va caminando por un lugar, por el pueblo enemigo, y hace así, y ve una filistea, y le echó el ojo. Y va y le dice a los padres, pídanme esa filistea para mí. Y los padres le dicen, pero por favor, Sansón, no hay tantas mujeres en nuestro pueblo para que vayas a buscar a alguien del pueblo enemigo, del pueblo contrario. Y Sansón le dice, lo quiero, la quiero, esto para mí. Ustedes, absoluto, caprichoso, mujeriego. Después de que está casado con esta primera mujer, pasa un tiempito, se va a otro lugar, hace ¡trum! Otra mujer, venga para acá, también. Y no contento con 2 casamientos, termina que al final se enreda con una Dalila, que tenía lo suyo la mujer. ¿Sabe una cosa? Fue enredado de tal forma
queridos, que perdió noción de todo. Esa era su debilidad. Su debilidad era que veía una escoba con falda y se enloquecía. No le importaba nada. Se le iban los ojos y no era que orase, Señor, será de ti o no. ¿Qué será de ti? Nada, venga. Y listo. ¿Sabes una cosa? Por eso te digo que mujeriego, orgulloso, caprichoso, no sujeto a los mandamientos de Dios, hizo caso omiso aún de las enseñanzas de sus padres. Cuando realmente, queridos, sus padres estaban dándole enseñanza sabia basada en la palabra. Cuando estaba leyendo esto, estaba pensando, y yo digo, querido, el corazón de Manoah, y ¿cómo estaría del padre y de la madre ante ver a su hijo, que era un hombre escogido por Dios, con todas las posibilidades para que cumpla el propósito de Dios, y no lo estaba cumpliendo y se estaba desmadrando? ¿Cómo se habrá sentido el corazón de los padres? Pensaba yo. Pero fíjese usted, dio rienda suelta a sus emociones, sentimientos humanos. Empleó el don o los dones que Dios le había dado, los empleó mal. ¿Y sabe qué? Empleó el poder de Dios para ganancia propia, como le leía antes. Mire, se dejó manejar por sus propias debilidades, como las debilidades quisieron manejarlo. Inclusive cuando él se pone con Dalila, los del pueblo o los del pueblo enemigo vienen y le dicen: mira, Dalila, Sansón es un peligro para nosotros, entonces nosotros te vamos a dar tanto dinero si tú le sacas a él cuál es la virtud o cuál es el secreto de su fuerza. ¿Y sabe qué? Él tendría que haber aprendido de su primera experiencia. Porque la primera mujer que él tuvo, yo espero que no le esté enredando mucho, pero la primera mujer que él tuvo, en un momento determinado, él ya le mintió y confabuló algo, y él tendría que haber aprendido de su primera experiencia. Pero no aprendió de su experiencia. ¿Sabe que hay un dicho que dice: más vale aprende de la experiencia ajena y no aprenda de la experiencia propia? ¿Por qué? Es bueno aprender de otras experiencias, pero si te puedes evitar el mal gusto de las experiencias malas que a veces nos metemos, mucho mejor. Eres sabio, dice que el sabio ve el mal venir y es avisado. Pero el necio va y cae en el mal. Cuando nosotros vemos esto, mire, yo estaba sacando la cuenta, dice que le ofrecieron a Dalila una cierta cantidad, los líderes del pueblo de los filisteos, le ofrecieron una cierta cantidad de dinero para hacer que Sansón le contase el secreto. Y el dinero que cada uno le ofreció, trasladado al dinero de hoy, porque eran las monedas de tal y tal, más o menos eran 1.686 euros, con 83 céntimos. Fíjense ustedes, no sé cuántos líderes del pueblo filisteo habrá habido. Supóngase que haya habido 10 líderes, por hacer números redondos, que hubiesen sido 16.000 euros que a Dalila le entregaron. Y Sansón vendió su secreto a una mujer prostituta por 16.000 euros, que están hoy y mañana se terminan. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo precioso que Dios nos ha dado, a veces podemos mancillarlo y podemos golpearlo contra una pared y tirarlo a la basura, porque nuestras debilidades nos ganan. Mire, Sansón, por su forma de ser, tuvo un final trágico, un final triste. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y ahí lo ataron y ahí lo pusieron a moler en un molino. El hombre de Dios, el que tenía palabras sobre su vida, el que tenía el don de Dios sobre su vida, moliendo en un molino, como si tal cosa. No que sea denigrante, querido, cualquier trabajo, pero me estoy refiriendo a esto, lo que una vez dijo Spurgeon: si Dios te ha llamado a ser un siervo de Dios, no te pongas a ser presidente de una nación. Porque lo que Dios te haya llamado, así sea limpiar la iglesia, así sea, no sé, traer un vaso de agua, lo que sea,
lo que Dios te ha puesto, eso es lo que Dios te ha puesto y es lo mejor que tú tienes que hacer. Miren, querido, cuando dice que Sansón en esa situación, fíjense usted, el hombre de Dios, que Dios había escogido, perdió su dignidad, su personalidad, la posición, vino a ser esclavo de su enemigo. El hombre de Dios, al que Dios había llamado para que libertase a Israel. Perdió toda su utilidad para cumplir su propio propósito. Le sacaron los ojos. Y esto es lo que hace el pecado con la gente, con cada uno de nosotros, los seres humanos. Nos enceguece. Fíjese usted, Dios a través de esa situación y por lo que Él se metió, en la situación que Él se metió, Dios quitó su Santo Espíritu de Él. Cosa tremenda. Quedó a expensas del enemigo. Perdió su libertad. Fue objeto de burla de todo el pueblo. Y llega un momento que su corazón estaba quebrantado y tan abatido. Y desde esa prisión y desde esa situación, clama a Dios. Y Dios en su misericordia, le escucha. Y Dios permite que en último momento tenga Él un hecho que ahí trajo victoria al pueblo de Dios. Se prendió de las columnas, usted sabe la historia, las tiró y cayó, pero él también murió. Pero qué triste final para un hombre de Dios. Qué triste final. Mire, el enemigo de Sansón, queridos, ¿sabe que no eran las mujeres? Usted dice, ¿cómo, pastora? El enemigo de Sansón no era ni su familia tampoco, ni Dalila, ni los leones que él se encontraba en el camino. El enemigo peor de Sansón, ¿sabe quién era? Era el mismo. Que no era fuerte para sujetar su propia debilidad. Por eso, mira, a veces nosotros podemos ver gente fuerte aparentemente, pero realmente para sus luchas personales son débiles. Son débiles. Pero la palabra de Dios nos anima que podemos buscar fortaleza en el Señor. Y Él nos fortalecerá. Mira, queridos, tentaciones todos tenemos. Luchas con nuestro carácter, nuestro temperamento, con nuestra autosuficiencia, con nuestro orgullo, con tantas cosas, todos tenemos. Pero una cosa es si damos rienda suelta a eso y otra cosa es si decimos no a eso. Mira, cuando nosotros pensamos que realmente vemos que una persona débil puede ser controlada una persona fuerte, puede ser controlada por debilidades, tú dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? Porque todo depende cómo esté el corazón, depende cómo estén las emociones, depende cómo esté aquello en el interior, si está rendido a Cristo o no está rendido. Miren, hermanos, en 1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien o me es lícito. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En la versión popular. Amén. Todo puede ser en nosotros. Nadie te lo prohíbe, tú eres libre. Pero no dejaré que lo que no corresponde me domine. Dice en Proverbio 25, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Nosotros a veces atacamos las grandes cosas, pero hay pequeñas debilidades en nosotros que si no las atacamos al tiempo, nos traerá problemas y complicaciones. Yo creo que les conté a ustedes un relato que dice que en la Unión Soviética estaban los militares, y dice que fue verídico, habían escuchado que había gente que estaba haciendo contrabando y sacaba cosas de la base para sacarlo fuera. Entonces habían apostado militares fuera de la base y todo el que salía tenían que revisarlo. Entonces en un momento determinado, dice a la noche, a medianoche, sale un hombre y sale con una carretilla. Y el militar que estaba afuera le dice, fulano de tal, ¿qué haces con esa, qué llevas ahí? Y él le dice, nada, algo llevas, nada, revisa, levanta, nada. Una noche, 2 noches, siempre con lo mismo. ¿Qué llevas ahí? Nada. Revisa, nada. Hasta que llegó un punto, pasado mucho tiempo, que le dice el militar, a ver, pero
confiésame, ¿qué es lo que lleva? Y lo apuró la confesión. Y sabe que el hombre terminó contándole que lo que él llevaba, lo que él hacía contrabando, era de las carretillas. El militar había cuidado un área pensando que el problema estaba ahí, pero en realidad le estaban vendiendo en el kiosco de la esquina, como quien dice, porque toda la noche, durante tiempo y meses, le pasaban el contrabando por delante, y eran las propias carretillas. ¿Qué habla esto? Cuando yo oí esta parábola o esta historia que dicen que es verídica, ¿qué habla esto? Habla de que a veces nosotros o señalamos mucho a los otros o pensamos que nosotros estamos muy firmes, pero dice la palabra de Dios que esté firme, mire que no caiga. Y si hay una debilidad en nosotros, hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Muchas veces, queridos, yo veo hermanos y hermanas que están solos y por el hecho del temor al futuro o por estar solos, de pronto cualquiera que le hace una palabra de cariño o le da una palabra, ya se va tras eso. Pero eso es una parte de una debilidad en el corazón, que hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Y ni que hablar de los casados. Si tú estás casado, si tú estás casada, la mejor mujer que vas a encontrar es la tuya. Porque te ha aguantado hasta ahora. Y ha soportado ese carcamano, esa carcamana que eres tú. Mire, y aquí no va que la vecina tenga 90, 60, 90, tenga unos azules ojos o grises o... Mire, yo en estos días alucinaba. Porque estaba escuchando y leyendo en el periódico, los emails que están saliendo de Urdangarín. Usted escuchó del esposo de la princesa. Queridos, nada en esta vida, escúchenme una cosa, nada en esta vida, nada queda oculto. Tú tienes que saber que todo, en algún momento va a salir a luz. Cuando yo leía los emails de este hombre, que él los hizo en el 2000 y pico, 2006 creo, 2003, y los hizo ahí, y él lo hizo a un amante, a varias amantes, escribiéndole cosas personales, y ahora están saliendo a luz. ¡Qué vergüenza que los hijos estén escuchando lo que el padre decía! ¡Qué vergüenza! Es que nada. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar, queridos, y lo que para nosotros es debilidad, tenemos que batallar contra esa debilidad. No solamente en esto que le digo de la pareja, gracias querida, no solamente en esto que le digo de la pareja, no solamente en esto, pero cuántas cosas hay en nosotros que pueden ser una cosa que está ahí en nosotros, que realmente son batallas que están ahí y que tenemos que batallar. ¿Sabe qué? Si, yo no te pido que tú me digas, sí, eso es mío, eso es mío, eso es mío, pero mira, cuántas veces luchamos contra el miedo, contra la desidia, contra el orgullo, contra la autosuficiencia, la autoestima no adecuada. A veces nos sentimos tan con la autoestima por allá arriba, pero a veces también nos sentimos con la autoestima por allá abajo. Queridos, con la ambición, las pasiones, las reacciones impulsivas, el carácter podrido que a veces tenemos, la falta de firmeza, la falta de decisión, la ambigüedad, la lascivia, el negativismo, la mentira, pecados sexuales, cosas que no tenemos que ver y las vemos. Queridos, cuántas cosas que están en nosotros son debilidades y tienen que ser combatidas. Tienen que ser combatidas. Porque si no las combatimos, ellas nos combatirán a nosotros. Si no batallamos contra esas cosas, ellas nos dominarán. Le va a pasar como a Sansón. Habrá empezado simplemente cuando era adolescente. ¡Ay, me gustan las chicas! ¡Ay, sí, como me gusta! Pero eso fue lo que lo ató. Y eso lo llevó a pecar. Y eso lo llevó a un desenfreno. Y eso lo llevó a otra cosa. Miren, no hay justificativo. ¡Ay, pero sí, yo en mi infancia se terminó el cuento! Ahora conoces a Cristo. Es tiempo de ser libre. Tú tienes lo mismo que tenía Sansón. Sansón había nacido en un hogar bueno, con palabra de Dios sobre su vida, con realmente ahí lo que Dios tenía para él. Entonces, y tú mira, tú has nacido de nuevo en Cristo. Tú tienes palabra de Dios sobre tu vida y tienes la palabra de Dios escrita para que te dirijas por ella. Has venido a la mejor iglesia de todo el
mundo mundial. De paso se ha dicho, yo. Bueno, tienes todo. Camino que Dios ha preparado para ti. Entonces, querido, ¿qué impide que tú y yo sigamos atados a ciertas cosas que ya es tiempo de que seamos libres? ¿Qué impide? Nuestro propio yo, nuestra propia deleite. Yo sé que este no es un tema demasiado agradable, hermano, pero es un tema necesario. Porque tenemos que aprender a luchar con aquellas cosas que son nuestras debilidades. Tenemos que ganar la victoria, porque si nosotros no la dominamos a ella, ellas nos dominarán a nosotras, a nosotros. Y llegará el momento que harán tal crisis y crearán tal situación que hasta se producirá un caos en la familia, en el trabajo, en el ambiente en donde estemos. Porque es tremendo, hermanos. Cuando alguien no estamos bien, empezamos a generar un ambiente mal, ¿sí o no? Amén. Es así. ¿Cuánto necesitamos analizarnos nosotros mismos y poner nuestras debilidades a los pies de Cristo? Querido, y como esto, ruego al Espíritu Santo que Él le mencione a usted aquellas debilidades que usted sabe que puede haber. Pero mire, hermano, de todas las debilidades que haya, esto, ¿se escucha? Huye, huyamos. Yo me lo digo a mí misma. 2 por 3 hablamos con mi cuñada y hablamos, decimos, nadie está libre. ¿Cuánto tenemos que velar? Porque ella tenga 60 y yo tenga y tanto. Nadie está libre. Ella es mucho mayor que yo. Pero ¿cuántos hermanos estamos libres? Nadie. Un día nos enloquecemos. Y no solamente en la parte sexual, en todas las partes. ¿Cuánto necesitamos velar sobre nuestro interior, sobre nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestros pensamientos? ¿Cuánto necesitamos velar? Querido, que el Espíritu Santo en esta mañana pueda revelarnos aquellas áreas de nuestras vidas que necesitamos trabajar. Aquellas áreas que necesitamos rendirla a los pies de Cristo. Cuando cantamos la canción al principio, realmente es eso. Yo me rindo. Cantamos de que estar consagrados al Señor. Eso es, querido, estar consagrados, estar rendidos en el altar, diciendo, Señor, esto tienes que cambiarlo, cámbialo. Esto tienes que hacer, pero no solo, Señor, cámbialo, sino yo tengo que empezar a trabajar. Porque nosotros a veces le echamos todo el fardo al Señor, le decimos, Señor, cámbiame, porque yo quiero que tú me cambies, No, un momento, no seamos falta de respeto al Señor también en esto. Porque el Señor hace su parte y Él nos da su fuerza, su poder, pero hay una parte que yo tengo que hacer. Que cuando me viene el orgullo ahí subido, yo digo, tranquila, Débora, ¿dónde vas con eso? Tranquila. Y ahí empezar. El Señor es el de la gloria, el Señor y empezar. Cuando nos viene esa baja autoestima que nos tira por el suelo, empezar a trabajar. No, tranquila, en el Señor tú eres esto, en el Señor eres aquello. Cuando nos viene ese carácter podrido que nos viene a salir ahí, ¡fua! Así que, tranquila, Débora, tranquila. ¿Dónde vas, caballito retobado? Tranquilo. Y nosotros mismos empezar a trabajar. Porque si no es fácil culpar al Señor. Señor, si tú no me sacas esto es porque tú no quieres. No, es necesario empezar a trabajar con nosotros mismos. Si Sansón hubiese parado sus debilidades y no se hubiese ido al pueblo vecino a mirar lo que no debía, al pueblo para el que él estaba para luchar, no para ir a conquistar, y mujeres, no el pueblo. Si él no hubiese andado por ahí al desenfreno, ¿sabes una cosa? Él no hubiese caído y no hubiese terminado como terminó. Pero se dio libertades, y en el darse libertades hay pecado, porque entramos en el libertinaje. Queridos, yo sé que me miran muy serio en esta mañana, pero que el Espíritu Santo nos revele aquellas cosas, queridos, que nosotros necesitamos realmente cambiar y rendir a los pies de Cristo. Aquellas debilidades que están en nosotros, que necesitan ser cambiadas. Porque el propósito de Dios en nosotros se tiene que cumplir. Amén. Para lo que Dios me
se tiene que cumplir. Para lo que Dios me ha escogido, se tiene que cumplir. Y solo se cumplirá con hombres y con mujeres que caminen de acuerdo al corazón de Dios. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, tú sabes nuestro entrar y nuestro salir. Tú sabes, Señor, que a ti no te podemos engañar. Y tú conoces, Señor, nuestra forma de ser. Tú conoces lo que pensamos. Señor, tú conoces aún, Señor, nuestras debilidades. Aquellas cosas, Señor, que están en nosotros y que muchas veces nos dominan y pueden llegar a ser tan tremendo. Y podemos aún causar desastres como le pasó a Sansón. Pero en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele a cada uno lo que cada uno necesitamos. Señor, cambiar para cada día cumplir el propósito tuyo en nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en esta hora. Señor, hoy cuando celebramos la Santa Cena, no lo vamos a hacer de cualquier forma, sino lo vamos a hacer acudiendo a la cruz de Cristo, acudiendo al perdón de pecados, que es, Señor, quien tú nos perdonas nuestras debilidades. Pero tú también nos dices, vete y no peques más. Señor, que podamos ganar las batallas que tenemos para ganar, que podamos vencer y podamos levantarnos en el poder de la fuerza del Señor, que podamos conquistar aquellas áreas que en nuestras vidas están sin conquistar, porque si nosotros en tu nombre no las conquistamos hoy, el día de mañana terminaremos avergonzados. Pero Señor, que realmente podamos levantarnos en el poder de tu fuerza. Señor, que al acercarnos a tu mesa lo hagamos convencidos de que hay perdón de pecado para nosotros. Hermano, hermana, no quedes en la condenación, ni quedes en el sentirte culpable. Si en esta mañana buscas perdón de Dios, buscamos perdón de Dios. Si en esta mañana buscamos restauración de Dios, hay perdón de Dios y hay restauración a través de Jesucristo. Volvámonos al Señor, volvámonos a la fuente y digamos, Señor, perdona esta mi debilidad. Pido que el Espíritu Santo hable a cada corazón. Me quedaré en silencio por un momento pidiendo al Señor, Señor, habla. Sí, Jesús. Aleluya. Señor, en esta mañana, cada una de nuestras debilidades que estamos reconociendo, las llevamos a los pies tuyos, Señor. Las llevamos a la cruz. Y te decimos, no soy fuerte para vencerlo. No soy fuerte para vencerlo. Pero en tu nombre, Señor, y con tu poder, nos queremos levantar en esta hora, diciendo, en Dios podemos. En Dios haremos proeza. En Dios, en Dios, en Dios.